Los grandes pensadores. Rousseau. Tomo 1. Estudio introductorio. Sergio Sevilla. Discurso sobre las ciencias y las artes. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. El contrato social. El más gran moralista de los tiempos modernos ha sido sin duda Jean-Jacques Rousseau, profundo conocedor del corazón humano que no extrajo su sabiduría de los libros sino de la vida, y que no destinó su doctrina a la cátedra sino a la humanidad. Arthur Schopenhauer. Índice. Estudio introductorio. Jean-Jacques Rousseau. La construcción del lenguaje de la libertad. Vida y obra. Periodo de formación. El discurso sobre las ciencias y las artes. El discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. La obra de madurez. El periodo de la justificación. El pensamiento como propuesta. La legitimidad del sujeto. La profesión de fe del vicario saboyano. Cronología. Glosario. Bibliografía selecta. Discurso sobre las ciencias y las artes. Discurso que ha obtenido el premio de la Academia Dijon en el año 1750. Nota preliminar. Prefacio. Discurso. Primera parte. Segunda parte. Carta de Jean-Jacques Rousseau sobre la refutación de su discurso por Gautier. Respuesta al rey de Polonia. Última respuesta de Rousseau. Carta al abad Raynal, director del Mercure de France. Carta de Juan Jacobo Rousseau de Ginebra sobre una nueva refutación de su discurso por un académico de Dijon. Prefacio de una segunda carta de Bordes. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. A la República de Ginebra. Prefacio. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Advertencia sobre las notas. Discurso. Primera parte. Segunda parte. Respuesta a Voltaire. Carta de Jean-Jacques Rousseau a Filópolis. Respuesta a un naturalista. Notas del autor. El contrato social. Advertencia. Libro primero. Capítulo 1. Tema de este primer libro. Capítulo 2. De las primeras sociedades. Capítulo 3. Del derecho del más fuerte. Capítulo 4. De la esclavitud. Capítulo 5. De cómo hay que remontarse siempre a una primera convención. Capítulo 6.
del pacto social. Capítulo 7 del soberano. Capítulo 8 del Estado civil. Capítulo 9 del dominio real. Libro segundo. Capítulo 1. La soberanía es inalienable. Capítulo 2. La soberanía es indivisible. Capítulo 3. ¿Puede errar la voluntad general? Capítulo 4. De los límites del poder soberano. Capítulo 5. Del derecho de vida y muerte. Capítulo 6. De la ley. Capítulo 7. Del legislador. Capítulo 8. Del pueblo. Capítulo 9. Del pueblo. Continuación. Capítulo 10. Del pueblo. Continuación. Capítulo 11. De los diversos sistemas de legislación. Capítulo 12. División de las leyes. Libro tercero. Capítulo 1. Del gobierno en general. Capítulo 2. Del principio que constituye las diversas formas de gobierno. Capítulo 3. División de los gobiernos. Capítulo 4. De la democracia. Capítulo 5. De la aristocracia. Capítulo 6. De la monarquía. Capítulo 7. De los gobiernos mixtos. Capítulo 8. No conviene a todos los países la misma forma de gobierno. Capítulo 9. De los signos de un buen gobierno. Capítulo 10. Del abuso del gobierno y su tendencia a degenerar. Capítulo 11. De la muerte del cuerpo político. Capítulo 12. ¿Cómo se mantiene la autoridad soberana? Capítulo 13. ¿Cómo se mantiene la autoridad soberana? Continuación. Capítulo 14. ¿Cómo se mantiene la autoridad soberana? Continuación. Capítulo 15. De los diputados o representantes. Capítulo 16. La institución del gobierno no es un contrato. Capítulo 17. De la institución del gobierno. Capítulo 18. Medio de evitar las usurpaciones del gobierno. Libro cuarto. Capítulo 1. La voluntad general es indestructible. Capítulo 2. Los sufragios. Capítulo 3. De las elecciones. Capítulo 4. De los comicios romanos. Capítulo 5. Del tribunado. Capítulo 6. De la dictadura. Capítulo 7. De la censura. Capítulo 8. De la religión civil. Capítulo 9. Conclusión. La vigencia del pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, 1712
a 1788, sigue residiendo en su capacidad para mostrar en la vida de un hombre la coexistencia de la sociabilidad y la agresividad, y el progreso científico, la voluntad de opresión que encierra. En su obra coexiste la propuesta de un modelo de formación con la conciencia de que no es posible diseñar un modo único de vida humana aceptable. Y la propuesta de una sociedad soberana sabe bien que no puede evitar el surgimiento del mal. Su sentimiento de inautenticidad generalizada, su doloroso naufragio biográfico personal del que nos propone aprender qué es el hombre, no le impide formar con fuerza propuestas de mejora del individuo y la sociedad que impresionaron a los mentores de la Revolución Francesa, y sigue todavía hoy proporcionándonos materia de reflexión. Supongo a los hombres llegados a un punto en que los obstáculos que se oponen a su conservación en el estado natural vencen con su resistencia las fuerzas que cada individuo puede emplear para mantenerse en ese estado. Entonces, ese estado primitivo no puede ya subsistir y el género humano perecería si no cambiase su manera de ser. Tal es el problema fundamental cuya solución da el contrato social, que se reduce a los términos siguientes. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y recibimos en cuerpo a cada miembro como parte indivisible del todo. El contrato social. Estudio introductorio por Sergio Sevilla. Jean-Jacques Rousseau. La construcción del lenguaje de la libertad. En las últimas décadas del siglo XX, el pensamiento filosófico puso en cuestión las distintas interpretaciones que la modernidad ha hecho de sí misma. Algunas lecturas más o menos inspiradas en Martin Heidegger han puesto en cuestión la totalidad del proyecto moderno. Otras, más en deuda con Karl Popper o con Isaiah Berlin, han defendido determinadas corrientes ilustradas fundamentalmente contra la más radical, partidaria de la soberanía indelegable y de la concepción positiva de la libertad, características de pensadores como Jean-Jacques Rousseau o Karl Marx. La preponderancia del liberalismo individualista a partir de 1989 invitó a una nueva revisión de la pluralidad real de posturas filosóficas que habían representado la Ilustración. Rousseau, al centrar su pensamiento en el proyecto de autodeterminación del individuo y de la sociedad política, se convierte en un referente crítico para los adversarios de la filosofía del sujeto y en una indicación positiva para quienes piensan que el único proyecto al que la modernidad no puede renunciar es a la construcción de la autonomía humana. Su crítica del progreso meramente tecnológico y de las desigualdades sociales, así como su proyecto de educar individuos no dependientes y de conseguir instituciones en las que nadie pierda su libertad, son razón suficiente para leer a Rousseau como un modo de orientarnos en el mundo de hoy. El interés que despiertan los filósofos no suele depender de sus biografías,
que sólo contribuyen de manera secundaria a entender la teoría que despliegan sus obras. Pero en el caso de Rousseau, las cosas son diferentes. 3 de sus obras están dedicadas a la explicación y a la vindicación de su propia vida, y especialmente la primera de ellas, las Confesiones. Constituye, según algunos, una aportación a las letras de tan alto nivel como su homónima agustiniana, y a la vez, según otros, una contribución de primer rango al conocimiento del ser humano.